Hola, me llamo Natalie Guevara. Soy investigadora en el área de biología y estamos acá con el profesor Ricardo Restrepo en el segundo conversatorio de la clase de Fundamentos Filosóficos y Epistemológicos de la Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. Hemos venido analizando distintas teorías de la ciencia desde el racionalismo de René Descartes, subjetivismo de Protágoras, positivismo lógico de Carnap y Hempel. Y la última vez analizamos el falsacionismo de Karl Popper. Todo esto suscitado porque yo decía que teníamos que entender de manera científica la ciencia. El problema es que no sabemos bien qué va a contar como ciencia y qué no, y cuál debería ser nuestra postura. Hasta ahora no hemos encontrado una teoría satisfactoria de la ciencia. Así es, Natalie. Hemos hecho toda esta travesía alrededor de las diferentes teorías que se han postulado como intentos para tratar de entender el conocimiento y particularmente la ciencia. Y les hemos encontrado todas estas teorías algunas fortalezas, pero también algunas debilidades. Entonces, hasta el momento es importante saber dónde estamos y entre las cosas que creo que hemos aprendido es que antes que dudar sobre la existencia de nuestra propia mente, es más dudable el mundo físico. Esto lo aprendimos de René Descartes, Russell y en cierta medida Protágoras. Entonces nuestra concepción científica del universo debe incluir nuestra propia mente subjetiva y sus mecanismos. Y de esto también hemos visto que es posible conocer algunos aspectos del universo directamente, por ejemplo, la percepción de rojo o un dolor o una felicidad. Todos son aspectos del universo que existen y que podemos ser sensibles a ellos de una manera muy directa. El mundo material físico, sin embargo, tiene que existir también para explicar que una mesa existe cuando le ponemos un mantel encima, o salimos de la habitación sin que nadie la observe, o caemos de un edificio a cierta velocidad de aceleración independiente de nuestras creencias al respecto. Y creo que también hemos podido ver que está justificado creer en el mundo observable. Además, que está justificado creer en el mundo inobservable que lo explica, incluyendo en electrones, neuronas, microbios, percepciones y alegrías de otras personas que no las vemos directamente. Eh, También podemos sintetizar el aprendizaje de que podemos cometer errores, de que podemos tener ilusiones sobre un lápiz torcido cuando lo vemos a través del agua o cuando vemos una línea que se ve más larga que otra en ciertos contextos cuando realmente son del mismo tamaño y que podemos aprender, podemos corregir, podemos enterarnos de que en un momento pensábamos que el modelo geocéntrico del sistema planetario y solar era el correcto y pasamos de corregir eso y vimos que era realmente incorrecto y el correcto era el modelo heliocéntrico con el Sol en el centro y los planetas orbitando alrededor. También podemos aprender que no está justificado decir que las teorías que han sido altamente corroboradas solo se pueden considerar como no refutadas, como lo hizo Karl Popper, ya que ¿cómo sabríamos que las teorías refutadas continuarían siendo refutadas? Y parece ser que hay teorías suficientemente testeadas para ser sostenidas como verdades aproximadas, como el modelo heliocéntrico.
incluyendo la verdad de que algunas teorías han sido refutadas. Y también debemos encontrar una buena explicación de cómo debe ser que podemos explicar que las teorías científicas son muy predictivamente no precisas, podemos predecir, y cada vez que cambiamos y corregimos y aprendemos nuestras teorías, pues tienen un poder predictivo mayor y además un poder frecuentemente de intervención mayor, es decir, que el desarrollo tecnológico basado en estos nuevos entendimientos científicos cada vez es mayor. ¿Cómo explicar esto y que la ciencia no sea un milagro? Estos continúan siendo algunos aprendizajes al mismo tiempo que algunos desafíos de la epistemología y filosofía de la ciencia. Ricardo, entonces, ¿hay otras teorías de la ciencia que podamos explorar? Sí, Natalie, hay una teoría que es realmente la última que vamos a ver en este curso, que es el realismo científico, sobre filosofía de la ciencia. Y vamos a considerarla en esta clase. Entonces voy a compartir contigo mi pantalla eh, y mostrarte cuál es su propuesta. Entonces, el realismo científico, ¿no? Pone, como su nombre lo dice, pone la práctica científica en el centro. Dice, no es una cuestión de percepción, de sensación, como lo ponía Protágoras, sino que el mundo tiene una estructura definida, independiente de la mente. Y metafísicamente, el realismo está comprometido con la existencia de un mundo investigado por las ciencias independiente de la mente. Entonces, esta es la tesis metafísica del realismo científico. Y no sé si te acuerdas con qué teorías puede contrastar esta teoría de la ciencia. Seguro con el subjetivismo. Sí, esa es la más clara, ¿no es cierto? El subjetivismo abiertamente dice que no hay un mundo independiente de la mente, más bien son nuestras sensaciones las que constituyen el mundo, son nuestros criterios, nuestras medidas, como lo puso Protágoras, las que determinan la naturaleza y estructura de la mente, y el realismo científico afirma exactamente lo opuesto, ¿no? El mundo es independiente de la mente y la existencia del mundo tiene su estructura y es investigado por las ciencias independiente de qué gustos, sensaciones, creencias o la estructura de la mente. Pero también vale pensar, si el mundo tiene una estructura independiente de la mente, parece que no estamos nosotros, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una mente y entonces ese sería un mundo independiente de nosotros. Parece que tendría una estructura distinta el mundo si es que nosotros no estuviésemos, ¿no? Las mentes parecen ser parte de él y si extraemos o eliminamos las mentes del mundo, parece que la misma estructura del mundo cambiaría, porque por lo menos en este aspecto sería distinto, no existiéramos nosotros, no existieran las creencias, no existieran los deseos, no existiera la percepción de rojo, no existieran los dolores, las felicidades, toda nuestra vida mental, ¿no? Otra tesis del realismo científico es la tesis semántica.
Y entonces, esta dice, las teorías científicas deben ser tomadas como descripciones de su ámbito de referencia intencionado, tanto sobre lo observable como lo no observable. Las afirmaciones teóricas no son reducibles a afirmaciones sobre lo observable o simplemente instrumentos para establecer las conexiones entre observables. Los términos teóricos como electrón o carga negativa de las teorías tienen referencia fáctica putativa. Si las teorías científicas son ciertas, entonces las entidades que postulan existen. Entonces, la idea es que nuestras teorías científicas se van a referir no solo a las partes del mundo que son observables, como el mundo de las mesas o la nube o las estrellas, sino que también a aquellos elementos que las teorías parecen hacer referencia, como electrones, cargas negativas, neuronas, neurotransmisores, todos estos aspectos que en este caso tenemos una ilustración ¿no? de las neuronas en el cerebro de alguien, que en sí no las podemos ver excepto utilizando otros instrumentos que dan señal de que tienen cierta estructura. No sé si te acuerdas con qué teoría contrasta esta tesis semántica. ¿Positivismo lógico? Claro, el positivismo lógico justo dice, no podemos hablar de lo que no puede ser observado, todo lo que parece hacer referencia a electrones, a carga negativa, a estas entidades no observables, son meros instrumentos de nuestras teorías para calcular observaciones, hacer predicciones, o podemos reducir esos términos a términos de cosas que sí podamos observar. Y hay otra teoría de la ciencia que no vamos a ver más profundo que esto, que se llama el empirismo constructivo de Bas van Fraassen, que también es bastante conocido y que justamente niega el conocimiento científico de entidades que no podamos observar, ¿no? Esto incluye obviamente las bacterias y virus que tú estudias. Justamente, invisibles. Invisibles, exactamente. Solamente podemos detectar a nivel sensible sus efectos, pero a ellos en sí parece que no los podemos ver, ¿no? La tercer tesis del realismo científico es que las teorías científicas que sean maduras y predictivamente exitosas están bien confirmadas y son verdades aproximadas del mundo. Entonces las entidades que postulan o muy parecidas a ellas habitan el mundo. ¿Te acuerdas con qué teoría puede contrastar esta tesis del realismo científico? Esta sí con el falsacionismo. Con el falsacionismo, así es. Porque el falsacionismo dice básicamente, lo que podemos decir es que hay teorías que no han sido refutadas por la evidencia, ¿no es cierto? Mientras que esta tesis epistémica del realismo científico dice, no, o sea, sí podemos conocer positivamente algunas partes del universo y su estructura y qué entidades son las que habitan el mundo, ¿no? Un ejemplo de ello es justamente lo que mencionábamos la última vez, que es la estructura del sistema solar, ¿no? Acá tenemos la que fue refutada, pero hoy que es el modelo geocéntrico, pero el modelo heliocéntrico más bien
se conoce que es verdadero. Entonces tenemos algunas objeciones o matizantes. No sé si algo te saltó a la luz que tú digas, no, esto no puede estar correcto de estas teorías. ¿O te parece bastante buena la teoría del realismo científico? ¿Te convence? No en su totalidad, pero creo que va como refutando y un poco complementando las teorías que hemos visto hasta ahora. Sí, quizás se asimila un poco más a la idea preteórica que tú sostenías cuando dijiste deberíamos tener una mente más científica y deberíamos estar haciendo juicios un poco menos basados en superstición, sin adecuados fundamentos y como ajustar un poquito nuestra concepción del mundo de acuerdo a lo que diga la ciencia, porque al final la ciencia es la que está dedicada a testear qué teorías son verdaderas y qué teorías son falsas. Pero sí tiene problemas. Por ejemplo, a ver, nuestra experiencia subjetiva es parte del mundo, como había justo mencionado, y sin ella el mundo sería distinto. Por lo tanto, no puede ser verdad que el mundo que conocemos en la ciencia es como es, independiente de la existencia de mentes, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber espacio para que exista la mente. Y eso parece que no es admitido por la tesis de metafísica del realismo científico. Otra objeción es que la psicología es una ciencia e investiga el mundo dependiente de la mente. Entonces, si vamos a creer en las teorías científicas, pues bueno, unas de ellas son las que vienen de la psicología en sí, como ciencia. Y eso de nuevo está en contradicción con la tesis metafísica del realismo científico. Otra objeción es que nuestros conceptos físicos, entre otros, al igual que nuestras observaciones, son parte del universo y son mentales. Entonces no podemos ni siquiera hacer sentido de nuestra propia postura de realismo científico en caso de que lo sostengamos sin admitir que existe partes del universo que son mentales, ¿no? Porque la misma ciencia requiere teorías, modelos y observaciones, y todo esto está en el ámbito mental. Hay hay un aspecto que es un poquito más controversial, que vendría de la mecánica cuántica, porque las principales interpretaciones de la mecánica cuántica, excepto la de Bohm, postulan a lo mental como actor causal fundamental, ¿no? Hay ciencia que todavía no es madura y por lo tanto podemos simplemente decir sobre ella que no ha sido refutada. Entonces, quizás pudiéramos estar un poquito más de acuerdo con Popper. Hay una mesa famosa, que es la mesa de Eddington y Russell, que dicen, miren, nuestra visión científica del mundo parece refutar nuestra visión del sentido común. Y por ejemplo, en este momento podemos estar viendo una mesa enfrente de nosotros, pero esto es una ilusión, porque la mesa realmente no es sólida, está compuesta de unas partículas subatómicas altamente no sólidas entre sí, llenas de espacios vacíos, moviéndose además
en algunos aspectos con su carga moviéndose rapidísimo, mientras que nosotros en el sentido común vemos una mesa estática y sólida frente a nosotros. Entonces parece que no hace sentido nuestro sentido común y nuestro sentido científico parece estar en conflicto con ella. Y también una objeción que podemos tener es que hay ciencia que es madura y ha resultado ser falsa, como fue la física de Newton. Entonces, es una de las... hay un libro muy famoso de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que muestra la evolución científica como una serie de hacer periodos dentro de los cuales se hace ciencia normal, bajo un paradigma de lo que se espera, por ejemplo, del aristotélico, y de ahí hay una revolución científica porque las anomalías o las refutaciones de la teoría empiezan a acumularse, surge una nueva teoría, en este caso la newtoniana, a medida que progresa la observación y el testeo, nos damos rápidamente cuenta que la newtoniana es la teoría correcta y aceptamos la teoría newtoniana y de nuevo tenemos un largo periodo de estabilidad, de ciencia normal, pero de repente hay de nuevo una acumulación de anomalías, es decir, de posibles refutaciones de esta teoría, de este paradigma, y no se puede hacer ciencia normal, sino que entramos de nuevo en una revolución científica, que fue en este caso la teoría de la relatividad general de Einstein. ¿Cómo respondemos a ello? Ya que parece que todas las teorías científicas maduras van a entrar en conflicto eventualmente. Y si hacemos una inducción pesimista, dado que todas las teorías que se han sostenido, e incluso aquellas que se han sostenido como ciencia madura, después han sido refutadas y han sido reemplazadas, ¿cómo podemos decir que hoy en día tenemos teorías que podemos afirmar como verdad, ya que en el futuro podemos esperar que se vayan a refutar y reemplazar? ¿Qué tal te parecen estas objeciones? ¿Te parecen que son exitosas? ¿Te parece que ya son objeciones mortales para el realismo científico? No mortales, pero que sí deberíamos considerar. Por ejemplo, la parte de la mente, creo que es súper importante que se lo pueda incluir. Como tú decías, es parte del mundo. Nuestra mente, somos parte del mundo, por tanto, es algo que no se lo puede como omitir. Claro, parece ser algo como autorrefutador, si es que no podemos admitir a la mente en nuestra teoría, ya que la teoría en sí es producto de nuestra mente. Exacto. Con respecto a eso, y de ahí con lo último, que las ciencias que han sido maduras han resultado ser falsas, creo que siempre tenemos esa como posibilidad, ¿verdad? De que a pesar de que se hayan hecho muchos esfuerzos por entender ciertos fenómenos, que haya la posibilidad de seguir investigando y que se pueda refutar si es que es necesario. Así es. Entonces, vale, pues como tú dijiste, pues vimos que el realismo científico es una teoría de la ciencia superadora de
del resto de teorías de la ciencia que hemos visto es atractiva, pero sí que hay unas objeciones que merecen ser tomadas en cuenta. Y en este caso, a ver si te hago una propuesta de una forma de modificar el realismo científico de tal manera que podamos contestar a estas objeciones, ya sea sin modificación y simplemente hay recursos suficientes dentro del realismo científico para poder contestar. Y en otros casos sí vamos a tener que modificar la teoría para ver si podemos hacer sentido de lo que tenemos que hacer sentido. Entonces, esta es otra formulación. Entonces, reformulemos la tesis metafísica. Entonces, el mundo tiene una estructura definida independiente de la mente, pero en los casos de procesos mentales conscientes, la mente es parte del universo y terceros pueden teorizar faliblemente sobre ellos. Es decir, vamos a admitir que el mundo tiene una estructura y tenemos el Big Bang, ahí no había ninguna mente, por lo menos humana, para teorizar al respecto. Todo el proceso de evolución previo a los humanos, que dio fruto a los humanos, también sucedió sin que nosotros estuviéramos ahí, aunque obviamente hubo el surgimiento de mentes antes de que los humanos existiéramos, pues obviamente, por ejemplo, los dinosaurios pensaban y otros mamíferos que existían en ese momento. Está el hecho de los sueños y las experiencias conscientes y mentales cuando dormimos y cuando tenemos una ilusión de que las líneas se ven una más larga que la otra, pero realmente es producto de una ilusión. Todo este tipo de cosas tenemos que hacer sentido de ellas, son parte del universo y al decir que vamos a admitir que hay partes del mundo que son como son independientes de la mente y que simplemente la mente es parte del universo y terceros pueden teorizar faliblemente sobre ellos, admite que haya una ciencia de la psicología que pueda justamente entender cómo ha sido la evolución de la mente, cuál es su estructura, explicar las ilusiones, explicar los sueños, abre espacio cognitivo, teórico, para que eso pueda suceder sin que haya una contradicción. La tesis semántica. Entonces, las teorías científicas deben ser tomadas como descripciones de su ámbito de referencia intencionado, tanto sobre lo observable como lo no observable. Las afirmaciones teóricas no son reducibles a afirmaciones sobre lo observable o simplemente instrumentos para establecer las conexiones entre observables. Los términos teóricos de las teorías tienen referencia fáctica putativa, entonces ahí tenemos básicamente la tesis semántica original. Y añadimos, si las teorías científicas son ciertas, entonces las entidades que postulan existen. Si la teoría dice que existen electrones, entonces si es cierta, existen electrones. Y si la teoría dice que Antonio tiene un dolor, por ejemplo, entonces si es cierta, Antonio tiene un dolor, ¿no? Y esto está dentro de la mente de Antonio y es un hecho sobre el universo, ¿no? Y nos estamos refiriendo a algo que terceros no podemos observar, solamente podemos ver la evidencia que hay al respecto y es algo que solo Antonio lo puede observar directamente en este caso. El realismo científico en su tesis epistémica, diríamos, las teorías científicas que sean maduras y predictivamente exitosas están bien confirmadas y son verdades aproximadas del mundo. En este caso tenemos
la refutación, por ejemplo, del modelo geocéntrico y la adopción del modelo heliocéntrico como casos paradigmáticos de teorías refutadas y teorías aceptadas, y las teorías menos testeadas pero no refutadas tienen ese carácter tentativo y exploratorio de no haber sido refutadas, pero son más confiables que el resto, ¿no? Entonces ahí adoptamos un elemento popperiano al respecto, mientras que le damos un reconocimiento al hecho de que hay teorías que están menos testeadas y no están lo suficientemente testeadas para poder ser aceptadas como verdad como tal, sino que decimos no han sido refutadas. Y en el ámbito del hecho de que las teorías vienen siendo refutadas en las revoluciones científicas, pues una respuesta que hay de esto es que no, las teorías sucesoras hacen sentido de lo que previamente se entendía en la teoría antecedente. Entonces, por ejemplo, la teoría de Newton hace sentido del hecho de que veíamos anteriormente al Sol salir por un lado, por el lado este, y de ahí descender por el lado oeste, y no por eso decimos que deja de ser verdad, que de cierta manera esas observaciones son verdaderas, pero son incorporadas en la nueva teoría de lo que podemos observar, dado el modelo heliocéntrico, de que dado el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, se explica por qué lo vemos al Sol como si estuviera saliendo en el este y descendiendo en el oeste. Entonces podemos empezar a incorporar los elementos de las teorías pasadas que refutamos, pero las entendemos los fenómenos que anteriormente entendíamos a la luz de la nueva teoría. Esta sería la forma de modificar el realismo científico de tal manera que podamos hacer sentido del hecho de que existen teorías ciertas, de que otras no han sido completamente testeadas para merecer nuestra confianza como ciertas, y al mismo tiempo que la teoría va cambiando, hay errores, algunas teorías son refutadas, y el hecho fundamental de que existe la ciencia psicológica, que la ciencia en sí requiere de las mentes para teorizar, para observar y crear modelos, y en este caso estaríamos haciendo sentido de la teoría psicológica. ¿Te parece más confiable esta síntesis de poner en contradicción el realismo científico, que en sí era superior a las teorías previamente examinadas, pero que tenían esta serie de objeciones que le podemos hacer, y por lo tanto hubo que modificarlo de tal manera que pueda ser campo, especialmente en este curso, para entender que la psicología está en la fuente incluso del entendimiento del mundo físico, que no puede haber física sin psicología, y que en sí, si vamos a ser realistas científicos y darle peso a la ciencia,
pues tenemos que considerar que la psicología es en sí una ciencia y que si vamos a ser realistas sobre la ciencia, pues entonces tenemos que ser realistas sobre la psicología. Sí, ahora me parece como bastante completa esta última teoría, pero con las modificaciones. Con las modificaciones. Y ahora en la actualidad es la teoría que se usa. El realismo científico es bastante aceptado entre la comunidad de filósofos de la ciencia, con sus objeciones y también sus detractores. O sea, es un debate que continúa, pero incluso hay muchos físicos que continúan siendo bastante atraídos por la teoría positivista. El premio Nobel Richard Feynman de física era un instrumentalista, y muchos físicos continúan siendo bastante instrumentalistas. Y en la psicología, pues todavía no ha habido esta síntesis realmente del realismo científico con el realismo sobre la mente, y es de hecho un ámbito que todavía merece ser investigado y establecido, porque muchas veces incluso los realistas científicos pues presuponen que un realismo sobre la mente, como es su teorización, eh, como es informarse desde la psicología para entender cómo estamos actuando, pero de ahí afirman la tesis metafísica no modificada, afirmando que básicamente el mundo es como es, independiente de las mentes, pero eso es una contradicción, no es coherente sostener eso y al mismo tiempo sostener que la ciencia psicológica es una ciencia, que ellos están teorizando y que están observando, y que las ciencias en sí dependen de estos dos aspectos, dos actividades mentales, y que por lo tanto hay que modificar el entendimiento del realismo científico para hacerle campo a su rol fundamental que tenemos desde la mente. Muchas gracias, Ricardo. Me encantó este viaje a través de las diferentes teorías que muestran como sus falencias, pero también como sus fortalezas, acorde a la época también, ¿verdad? Cómo hemos ido evolucionando en, en cómo queremos cada vez más llegar al conocimiento científico de forma más acertada. Sí, y tenemos que dejar esta bipolaridad que sigue siendo un desafío, porque realmente desde René Descartes, donde empezamos esta travesía, esta exploración, vimos estas grandes asimetrías y diferencias entre lo mental y lo físico, y quizás un paso fundamental en avanzar en este proyecto que postulamos en ese conversatorio de crear una investigación que logre integrar a la mente y al mundo físico, pues el realismo científico haciendo reconocimiento de la mente sería un paso fundamental en ese proyecto de integralidad y de ver cómo dejamos esta bipolaridad del dualismo que las consideraciones cartesianas nos llevaron a pensar. Y también que desde el realismo científico frecuentemente sosteniendo una visión de lo físico que no puede ser mental, nos lleva de nuevo a una contradicción interna y externa. Así que este quizás sería uno de los pasos fundamentales en ese proyecto de investigación de la unificación de nuestra concepción científica del mundo. Gracias, Natalie, por el tiempo, por tus preguntas
y continuamos nuestras exploraciones en las próximas unidades. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Hasta pronto.